Bueno, hoy vamos a hablar sobre la pornografía. Vamos a estar hablando el día de hoy de la peor de las pandemias que ha atacado a la persona humana. Y sé que estamos viviendo una pandemia en este momento y podríamos creer como que esta pandemia es la más grande que nos ha tocado. Pero en realidad hay una pandemia que se viene cocinando ya hace décadas y es la pandemia de la pornografía. Por eso el día de hoy vamos a estar hablando de 4 áreas en particular en las que nos daña la pornografía. Y esa primera área de la que vamos a estar hablando es de nuestro cerebro. Recordemos, y quiero comenzar recordando que nuestro cerebro tiene algo que se llama neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos la capacidad de transformarlo, de cambiar su forma, de cambiar sus conexiones. Ahora, ¿cómo se cambian cada una de esas conexiones? Se cambian con nuestras actitudes, se cambian con nuestros comportamientos, se cambian con la forma en que pensamos, se cambia con las cosas que nos gustan. Vamos creando y reforzando conexiones. Así que vamos a empezar ese día de hoy hablando de las 4 áreas en que nos daña la pornografía. Esa primera área, nuestro cerebro. Uno de las cosas tantas que pasan o que usa la pornografía para engancharnos es lo que se llama el Coolidge Effect. ¿Qué es el efecto Coolidge? Es esa búsqueda de novedad que de por sí está en la persona humana, pero especialmente en la acción sexual y de gran parte en el hombre se nota esa búsqueda por novedad. Por ejemplo, metieron en una jaula a una rata varón y metieron ratas hembras y se vio en este estudio que el ratón hembra varón estuvo copulando con todas las ratas hasta que estuvo completamente exhausto. Pero inmediatamente se metió otra rata hembra, el ratón recobró nuevamente la energía, se acercó y empezó a copular. ¿Verdad? Es un efecto que tiene de por sí nuestro cerebro y que la pornografía lo usa directamente. ¿Para qué? Para cambiar la forma en que pensamos, para engancharnos, para cambiar de cierta forma la neuroplasticidad y hacernos más adictos a ella. Imagínate este mismo efecto cuando nos enganchamos a lo que en vez de ser una persona es una pantalla y empezamos a perder el gusto por nuestra pareja, por la pareja que realmente estamos. Entonces, este es uno de los tantos efectos, es el Coolidge Effect. Siguiendo sobre el mismo tema, ahora vamos a hablar sobre la dopamina, la famosa dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor que crea el cerebro para motivarnos a hacer las cosas que mantienen la especie viva. Por ejemplo, ¿qué es la dopamina? Es cuando tenemos mucha hambre, no sé si a ustedes les ha pasado, y de repente llegamos a un restaurante y cuando olemos la comida empezamos a sentir ese deseo de comer, la boca se nos hace agua, ¿verdad? La dopamina nos impulsa a hacer ese tipo de cosas. La dopamina de por sí es un neurotransmisor que por el placer que nos causa, la motivación y la euforia, puede generar en nosotros algún tipo de dependencia. Por ejemplo, la heroína o la cocaína, que son de las dos drogas más adictivas que existen, aumentan la cantidad de dopamina cerebral un 205%. Ahora, diferentes estudios que han hecho neurólogos sobre el cerebro se han dado cuenta que cuando una persona consume pornografía, en ese momento la pornografía aumenta la cantidad de dopamina cerebral 200%. ¿Qué nos está diciendo ese estudio? Que la pornografía puede ser tan adictiva como la cocaína y como la heroína. ¿Verdad? Estamos cambiando nuestro cerebro, estamos creando nuevas conexiones. Ahora, imagínate esto, entre más repetimos ese comportamiento, más se van fortaleciendo las conexiones que estamos creando, nuevos patrones. Haz de cuenta, por ejemplo, cuando vamos caminando por un terreno virgen en un monte y caminamos todos los días, con el tiempo ese caminito se va ensanchando, se va ensanchando, se va ensanchando hasta que se hace profundo. Exactamente lo mismo es lo que estamos haciendo en nuestro cerebro cuando nos exponemos ante este material. La dopamina además es lo que nos da ese sentido de motivación, de alegría, de euforia. Cuando vemos un atardecer, cuando vemos una noche estrellada, cuando estamos en una montaña y vemos un paisaje hermoso, eso tan bonito que sentimos es nuestro cerebro soltando, creando un poco de dopamina. Pero cuando por medio de la pornografía intoxicamos nuestro cerebro con grandes proporciones y cantidades de dopamina, para el cual nuestro cerebro ni siquiera fue programado para eso, empezamos a perder la motivación en las pequeñas cosas.
Entonces nos encontramos una generación deprimida, nos encontramos una generación constantemente ansiosa, nos encontramos una generación que ha perdido la capacidad del disfrute, ¿verdad? Podemos estar en Universal Studios, podemos estar haciendo lo que sea y no sentimos ese disfrute, esa alegría, ese wonder ante la vida. Entonces es como estamos cambiando nuestro cerebro, y para eso, para probar un poco de dopamina, quisimos hacer una prueba y estamos acá, que vamos a tirarnos en skydiving, ¿verdad? Vamos a tirarnos en skydiving. ¿Por qué? Porque cuando hacemos cosas nuevas, cuando nos atrevemos a tener aventuras, nuestro cerebro va a botar un poco de dopamina, pero en la medida que lo acostumbramos a esas cantidades, va perdiendo el efecto. Tal vez hoy hagamos skydiving y va a ser pues mucha emoción, especialmente porque es la primera vez, pero si lo empezamos a hacer todos los días, con el tiempo, esa emoción y ese sentir se empieza a minimizar. Y es lo que muchas veces está pasando con nosotros, cuando al tener este material pornográfico estamos cambiando todos los circuitos cerebrales, creando nuevas conexiones, y estamos perdiendo el sentido de la vida. Estamos perdiendo la capacidad de motivarnos, la capacidad de asombro. Esta es otra de las tantas cosas que hace la pornografía en cada uno de nosotros. Así que en este paso número 1, recuerda, la pornografía te daña el cerebro. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Morales. Alejandro, una pregunta. ¿Cuántas veces te has tirado? 8.500 saltos, más o menos. Y después de 8.500 saltos, ¿todavía sientes lo mismo? ¿No se siente igual? No, ya no se siente igual. Ya no se siente igual, ¿verdad? No, es la misma. Okay, listo, gracias. A la orden. Ahora, como la dopamina, hay muchos otros neurotransmisores y bioquímicos que se alteran en el momento en que nos exponemos a la pornografía. Rápidamente, no nos vamos a detener uno por uno porque nunca terminaríamos este video y nunca nos podríamos tirar del avión. Está la noradrenalina. La adrenalina prepara nuestro cuerpo para la acción. Entonces imagínate, estás viendo pornografía, tu cuerpo se está preparando para la acción, pero no hay acción. Es otro químico que también se altera y cambia la forma en que nuestro cerebro está conectado, se reconecta de una forma diferente. Está también la epifebrina, que también es otro mecanismo de acción que también se activa en el momento que nos exponemos a este material. De igual manera se altera la serotonina, hasta la oxitocina, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Todo el lóbulo frontal, de alguna forma, también se activa. La parte límbica del cerebro. Entonces, como vemos, hay muchas partes bioquímicos y neurotransmisores que se activan, que cambian nuestro cerebro, que cambian las conexiones cerebrales y que de cierta forma nos empiezan a cambiar la perspectiva en que entendemos la vida, en que entendemos el mundo, en que nos entendemos a nosotros mismos. La idea es realmente que entendamos que las cosas que hacemos, a las cosas que nos exponemos, a las cosas que exponemos nuestros sentidos, realmente nos afectan, y el cerebro es esa maquinaria que el Señor nos dio para que nosotros podamos realmente pensar, razonar, tomar buenas decisiones, para que podamos experimentar la vida, para que podamos experimentar correctamente nuestros sentidos, los placeres del día a día. Y cuando empezamos a jugar con nuestro propio cerebro, cuando empezamos a crear conexiones para lo cual no fue creado, cuando empezamos a intoxicarlo con químicos para la cual no fue creado, empezamos a alterar la forma en que nos entendemos a nosotros mismos, en que entendemos a las demás personas, y cambiamos la experiencia grata que el Señor quiso que tuviéramos aquí en la tierra, ¿verdad? Recordemos siempre que, como dice el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino en la tierra como en el cielo, ¿verdad? ¿Cómo podemos desde aquí de la tierra empezar a experimentar la presencia de Dios en cada uno de nosotros? Pero ¿cómo lo vamos a hacer si estamos presos, adictos a la pornografía, presos y adictos a algo que cambia la manera en que entendemos el plan perfecto para el cual Dios nos hizo? Entonces, la pornografía no solamente te afecta al cerebro, lo daña, lo cambia completamente sus conexiones, afecta la producción de neurotransmisores, te afecta a ti. Bienvenido a Skydiving Miami, ¿cómo te llamas? Gustavo, ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy, Gustavito? hoy vamos a hacer skydiving, vamos a tirar por el cumpleaños. Ok, ¿listo entonces? Más que ¿Nos listo. fuimos? Yes. Tócala, vamos arriba, feliz cumpleaños. Mucha dopamina. Tócala. Picho, ya estamos en tierra, papá, ¿cómo te sientes? Súper, lo máximo. ¿Todo bien? Súper.
¿La pasaste bien en tu cumpleaños? Excelente, excelente. Gracias por mejor. venir a Skydance Miami, Dale, papi. Es impresionante lo mucho que se habla del poder del sí, ¿verdad? De la importancia del sí. Constantemente la cultura nos invita a decirle que sí a todo y nos ponen propaganda, nos ponen programas, nos ponen cantidad de cosas a las que nos invitan a decirles que sí y ser parte de esta máquina, de esta gran industria que quiere constantemente llenarnos de cosas. Sin embargo, pocas veces se nos educa en la importancia del no, ¿verdad? Y si algo yo he aprendido en la vida es que para que mi sí tenga un valor, mi no también tiene que tener un valor. Tenemos que decirle sí a los sueños, decirle sí a las metas, decirle sí al propósito de Dios en nuestra vida. Pero cada vez que le decimos sí a un sueño, hay que decirle no a otras oportunidades. Inclusive cuando le decimos sí a la persona de nuestros sueños, cuando le decimos sí a la pareja de nuestra vida, le estamos diciendo no a otras personas. Inclusive le estamos diciendo no a la gratificación inmediata, porque la verdad es que relaciones reales y compactas que nos llenen y que nos hagan sentir completamente satisfechos son aquellas relaciones con las que crecemos juntos y no simplemente nos movemos por un deseos y pasiones, sino que realmente decimos no a muchas cosas para decirle sí a la persona que amamos. Sabemos que todos y cada uno de nosotros somos seres sociales, queremos compartir con otras personas. Fuimos hechos por el amor y para amar. Queremos ser amados, queremos amar a alguien. Y muchas veces terminamos buscando donde sea alguien a quien amar, aunque esa persona que estamos viendo y con que creemos que nos estamos relacionando no es real, sino que por el contrario está al otro lado de una pantalla. Y de cierta manera, cuando empezamos a relacionarnos con esas imágenes y empezamos a crear esa conexión con momentos irreales, nos hacemos cada vez más antisociales, ¿verdad? Empezamos a perder el deseo de estar realmente con personas. Se ha demostrado 100% que las personas que consumen pornografía poco a poco se van desensitizando, ¿verdad? Van perdiendo el sentido y poco a poco van añadiendo a sus relaciones, especialmente a sus relaciones íntimas con su pareja, van añadiendo acciones violentas y vamos normalizando esas acciones violentas. Empezamos simplemente viendo imágenes, lo que llaman soft porn, pero con el tiempo esa imagen ya no tiene un sentido en nosotros, ya no tiene un impacto. Y empezamos a buscar cosas más fuertes y de cierta manera empezamos a traer eso mismo que estamos viendo en esa imagen a nuestra relación. Y eso empieza también a afectar a la otra persona, especialmente a nuestra pareja, que de cierta manera y de forma inconsciente va golpeando su autoestima, va golpeando su confidencia, va golpeando la propia concepción que tiene de sí misma y su identidad, porque entra en una competencia tóxica con imágenes irreales, con acciones violentas. De cierta manera, cuando empezamos a enfrentarnos a este material o a ver este tipo de material, empezamos a ver a los demás como un objeto de placer, cosificamos a la persona. La sexualidad se vuelve algo de uno, ¿verdad? Aunque hayan dos personas, solamente me preocupo por mi placer personal y olvido que la otra persona es un fin en sí misma. Empiezo a cosificar la persona. ¿Cómo también daña las relaciones? A ver, nuestro cerebro tiene un químico que se llama oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? Dicen por ahí que la oxitocina es la hormona o el químico del amor. ¿Por qué? Por ejemplo, las mujeres cuando van a dar a luz, al igual que cuando amamantan su criatura, su cerebro crea cantidades de oxitocina y este químico del amor crea un apego entre la madre y su criatura. Ahora, este mismo químico sale en grandes cantidades en el momento de la unión del hombre y de la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Como estábamos hablando antes, desde el principio nuestro cuerpo cuenta una historia y nuestro cerebro nos está preparando en ese momento unitivo para una relación a largo plazo. Hay un apego hacia esa persona. Pero ¿qué pasa? Que cada que yo me enfrento, veo un material pornográfico, mi cerebro no tiene la capacidad de ver lo que es real y lo que es realidad virtual. Por lo tanto, el proceso de apego igual se activa.
y se activa con cada nueva persona que aparece en una nueva imagen. ¿Qué pasa si ahorita mismo yo tomara una cinta pegante, un tape, y se le empiezo a pegar a diferentes personas y a más personas? ¿Qué pasa cuando vaya por la persona número 15, 16? Que ese tape ya no pega. ¿Qué pasa si estamos hackeando, estamos dañando un proceso cerebral de apego que fue dado y fue creado en cada uno de nosotros para crear un apego con la persona que vamos a pasar toda nuestra vida? Pero empezamos constantemente a activar este sistema. Lo mismo pasaría que si le pego la cinta a muchas personas. Con el tiempo pierdo esa capacidad de apego, pierdo esa capacidad de asombro hacia la persona que amo. Y por eso vemos tantas parejas en la actualidad que se casan y al año dicen, van a terapia, ay, se me acabó el amor. ¿Verdad? Cada que llega una pareja a terapia conmigo y dicen, ay, Gustavo, es que se nos acabó el amor, yo pienso, ¿realmente se nos acabó el amor o estábamos matando el matrimonio mucho antes de casarnos, cuando estábamos enfrentándonos o viendo un material pornográfico que estaba cambiando nuestro cerebro y cambiando la forma en que nos relacionamos con los demás? Se han hecho estudios, muchísimos estudios, pero uno de los estudios más fuertes que se ha hecho demostró que tanto hombres como mujeres que se enfrentan, que ven este material pornográfico, sienten menos deseo y menos atracción hacia su pareja. Pero no solo eso, sino que se sienten menos amados por esa pareja, a diferencia de otras parejas que no se enfrentan a ese material. La pornografía mata el amor. La pornografía nos mata la capacidad de buscar esa relación íntima con la persona que amamos, porque de cierta forma nos vamos formando para simplemente buscar un placer corpóreo. Entonces hay una unión corpórea, objetiva, superficial de afuera, pero ya no perdemos esa capacidad de que esa misma unión pase a nivel subjetivo interior. La sexualidad desde el principio estaba llamado no solo para unir dos cuerpos, pero para unir dos personas en su totalidad, su parte objetiva, su parte subjetiva. Y la pornografía, de cierta manera, nos va robando esas emociones, esa emocionalidad. Y por diferentes estudios que se han hecho, se ha demostrado también que las personas que se exponen a este material están más vulnerables a ser infieles a sus relaciones. Y no solo a ser infieles, sino que buscan relaciones sexuales que no tengan ningún compromiso emocional o sentimental. Miren a qué punto puede dañar la pornografía mis relaciones, pero también mi familia, que hasta las consecuencias mismas de la sexualidad las anulo. Si por ejemplo tengo una relación con alguien y como consecuencia de esa relación que activé la maquinaria de la creación, ¿verdad?, nace un bebé, pues entonces lo abortamos y matamos nuestros propios hijos para poder mantener este deseo compulsivo de tener relaciones. Y todo esto de cierta manera promovido por imágenes que desde niños tal vez hemos visto. La pornografía daña nuestras relaciones. La pornografía daña nuestras familias. Si en la actualidad estamos viendo que allá afuera hay un cáncer, que la sociedad está mala, tenemos que atacar ese cáncer a nivel celular. ¿Y cuál es la célula de la sociedad? La célula de la sociedad es la familia. Y cada célula, como dice Juan Pablo II, tiene un núcleo. ¿Cuál es el núcleo de esa célula? Es la unión del hombre y de la mujer. Y si esa unión sexual yo la estoy degradando por medio de imágenes pornográficas, ya estoy empezando a nivel nuclear a dañar la sociedad, a desbaratar y a perjudicar las nuevas generaciones, y entramos a una civilización de muerte, una civilización de gratificación inmediata, donde lo único que importa es mi propia gratificación, es mi propia satisfacción. Perdemos la capacidad además de generar relaciones íntimas, personales, porque en el fondo no queremos compartir esas fantasías que tenemos, porque sabemos que tienen algo intrínsecamente malo. Por lo tanto, si no podemos compartir nuestras fantasías, nuestro mundo interior, empezamos a usar máscaras y vamos perdiendo la capacidad de generar verdaderas relaciones íntimas con las demás personas, especialmente con la persona que amamos. La pornografía nuevamente mata nuestras relaciones, acaba nuestras familias. La pornografía mata el amor.
Ya hemos visto el gran impacto que tiene la pornografía en nuestro cerebro, el gran impacto que tiene la pornografía a nivel de nuestras relaciones. Ahora vamos a hablar un poco del impacto que tiene la pornografía a nivel social. Nomás el año pasado se decía que habían sido vistas más de 5 billones de horas en pornografía a nivel mundial. Estamos hablando más de 500.000 de años que la gente está consumiendo en pornografía diariamente. Y si ya vimos la forma en que empezamos a objetivizar, a cosificar a los demás, ahora vamos a ver esto a nivel social. Si estamos viendo que de cierta forma promueve la infidelidad y por tanto el divorcio, ahora miremos el impacto que hay en la familia cuando niños están creciendo sin sus padres. Aparte que ya hemos visto en diferentes estudios que por un promedio mucho más alto, un niño que crece sin un padre en el hogar tiene más probabilidades de cometer crimen, de terminar en la cárcel. Entonces vamos viendo el impacto que se va viendo. Pero no solo eso. Hace pocos años atrás trabajaba yo con víctimas de tráfico humano. Me tocaba trabajar con niños, con niñas, con adolescentes, con mujeres, con hombres que habían sido víctimas de tráfico humano y tráfico sexual. Y algo que era muy común entre ellos al escuchar sus testimonios era que la mayoría de ellos habían sido expuestos a este tipo de material y expuestos a desarrollar, a hacer este tipo de material. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos siendo parte de una de las peores compañías en la historia de la humanidad? Uno de los más grandes formas de esclavitud que hemos visto y en la cual cada uno de nosotros nos hacemos partícipe con un clic que nosotros hundimos. Mucha gente me dice, Gustavo, pero es que cuando yo veo este material yo no pago. Bueno, tú no pagas, pero alguien paga una propaganda por esa cantidad de gente que estás viendo. Entonces, de cierta forma, también te estás comprometiendo y estás siendo parte de este tipo de esclavitud que se está dando. Hay gente que dice, bueno, pero no es todo mundo los que realmente lo hacen obligados. Pero es que no podemos ver la diferencia. No podemos saber quién realmente está obligado o quién lo hace por dinero. Y ahora, estos que lo hacen por dinero realmente lo hacen por libertad, lo hacen de manera libre. Nos hemos puesto a ver cómo realmente llegaron hasta ahí. Hemos realmente visto el nivel de mortalidad tan alto que hay dentro de esta compañía, en lo que son enfermedades venéreas, en lo que son suicidios, en lo que es sobredosis, ¿verdad? El nivel de mortalidad es inmenso. Contaba un día Jason Everett en una de sus charlas que un día se le acerca un señor muy triste y le dice, Jason, me da tanta tristeza porque mi nieta hacía pornografía, hacía parte de esta compañía, de esta empresa, y cayó en una depresión muy profunda y se quitó la vida. Y se quitó la vida el año pasado. Sin embargo, este año en la premiación de actrices y actores de esta compañía, ella se ganó el premio como la actriz más vista. Imagínate cómo se sentía esta familia de saber que mucha gente estaba excitándose viendo la imagen de su nieta, de su hija, de su hermana, que se había quitado la vida por este mismo estilo de vida que había escogido. Entonces, la pornografía no solo nos daña a nivel personal, no solo nos daña a nivel relacional, sino que además daña nuestra sociedad. Vamos a ver que por último nos daña el alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pornografía nos invita a ver a la otra persona como un objeto de placer, como un objeto de uso. Y si vamos a la primera carta de los Corintios, San Pablo nos dice que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Lo que San Pablo nos está diciendo es que desde el principio que el Señor nos crea a cada uno de nosotros para manifestar su amor, para mostrar su amor. Vamos a ver que nuestro cuerpo, como dice San Juan Pablo II, es sacramental.
porque tiene la capacidad de revelar el mundo interior de Dios. ¿Y qué es el mundo interior de Dios? Es ese intercambio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es lo que cada uno de nosotros está llamado a mostrar con nuestra corporeidad. Además, podríamos decir que la pornografía es exactamente lo contrario a lo que nos enseñó Cristo. Cristo en la cruz decía, este es mi cuerpo que será entregado por cada uno de ustedes. Cuando vemos pornografía decimos, ese es tu cuerpo que yo tomo para mi propio placer. Jesús decía que aquel que mira a la otra persona con deseo ya cometió adulterio. A veces vemos esto como una mala noticia, pero en realidad no es una mala noticia. Es una buena noticia porque Jesucristo nos recuerda la capacidad que Él nos devuelve de ver en la otra persona nuestro hermano, nuestra hermana, de ver en la otra persona el cuerpo de Cristo, de ver en la otra persona la imagen y la semejanza de Dios. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo, que con la redención que Él nos da, podemos nuevamente tener la capacidad de descubrir en la otra persona el misterio que esa persona representa. Por eso cuando no lo hacemos así, sino que por el contrario, vemos en la otra persona alguien que tenemos que usar, estamos rompiendo esa relación con el otro, estamos rompiendo esa relación con Dios. Como decía el hijo pródigo, hemos fallado o fallamos contra el cielo y contra los demás.